Y hablemos de este servicio de referencia aquí en nuestro país, el INERAN. ¿Cómo está la situación allí? Por favor, comentanos. Doctor Fusilo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así mismo, como estás diciendo, o sea, creo que ya hablé ya esta mañana también con Fito sobre la situación, Sí. que estamos en una situación absolutamente crítica en Ajá. cuanto a la cantidad de camas, digamos, con capacidad de ventilador, o sea, de respirador, Sí. que estamos llegando a un tope. Prácticamente el 95% de los respiradores están utilizados, que eso es muy cambiante. Te digo que mientras estamos hablando nosotros aquí, se pueden llenar todos los respiradores, Es porque bastante el proceso es muy preocupante esto, doctor. dinámico. Es así mismo, es así mismo. Hoy hablábamos también Ujú. sobre eso. Estábamos contando que probablemente todo el sistema público estará rondando con una ocupación del 90-95%, Sí. que eso en esta semana probablemente va a ser el 100%. Claro, es muy preocupante esto, doctor, porque sabemos que el INERAN es un servicio de referencia. Ustedes están recibiendo a pacientes, inclusive desde diferentes puntos del país también. Permanentemente nos decían que el pabellón viejo, digamos, estaba permanentemente ocupado. Sin embargo, había camas disponibles en este nuevo pabellón que fue diseñado exclusivamente para la atención de pacientes con COVID. Ahora también ahí la situación ya es bastante delicada. Ahora, ¿en qué condiciones están llegando los pacientes? ¿Ya llegan tarde para la consulta? ¿En realidad son pacientes que además tienen enfermedades de base? En ese sentido, ¿qué puedes comentarnos, doctor? Y hay un porcentaje importante que tiene enfermedades de base, pero no son todos. Hay otras personas que son más jóvenes, que no Sí. tienen enfermedad de base, que sí lo que vemos es que ellos sí a veces llegan un poco tarde, ya tienen varios días de síntomas, algunos de ellos ya con más de 10 días, Mm. muchos de ellos ya consumiendo medicación en forma prácticamente de automedicación, como estas drogas que se están usando ahora, ivermectina, hidroxicloroquina. Hoy podemos decir que una gran cantidad de pacientes está viniendo con esa medicación, la mayoría de las veces no prescrita por un profesional. Es decir, que volvemos al tapete de decirle a la gente que no se tiene que automedicar, que estas medicaciones probablemente no sean la causa de la internación, pero sí lo que hace es retardar la consulta. Claro. Entonces es allí donde hay un problema, ¿verdad? Claro, porque actualmente la indicación, doctor, es ante los primeros síntomas hoy de la enfermedad, acudir a un servicio de salud para tener el diagnóstico también preciso y el tratamiento adecuado de acuerdo a las características de cada persona. Sí, es así mismo. Creo que cada persona, cada individuo, cada paciente es diferente. Sí, No podemos nosotros estar repartiendo recetas médicas como si fuesen recetas de cocina, claro. porque cada paciente tiene, todos los medicamentos tienen efectos colaterales, tienen interacciones medicamentosas, y hay que ser muy cuidadoso con eso y siempre pensando primero en el riesgo-beneficio del paciente y con la premisa médica de primero no hacer daño, que es lo más importante. Correcto. Ahora es lo que más genera entonces preocupación. La gente se automedica, toma estas recetas sin hacer la consulta correspondiente y esto retrasa evidentemente la consulta. Por lo tanto, surgen también estos casos de personas que ya se internan directamente. Entre los internados, ¿hay niños también, doctor? Hay niños, hay muy poco porcentaje. Bueno, yo no estoy en la parte de pediatría, ahora Ujú. solamente todo el pabellón de contingencias de adultos, pero sí tuvimos 2 niños internados que ya se fueron de alta. Sí, afortunadamente. Y alguna vez, hace unas semanas, el director nos había comentado también el caso de algunos pacientes que se negaron a quedarse internados, por ejemplo, cuando ya se tenía esa indicación. ¿Eso no volvió a repetirse, doctor? Siempre hay mucha gente que pasa que realmente hay personas que en la internación ahora es muy particular, porque uno se entra en un pabellón donde Sí. son tipo pabellones de batalla, digamos, no son habitaciones individuales ni nada de eso, son pabellones donde hay muchas personas, no están con familiares, está prohibido el ingreso de familiares, Ajá. entonces mucha gente no quiere someterse, digamos, a ese régimen, pero esa es la realidad, eso es lo que nosotros tenemos hoy y no estamos como para ofrecer salas privadas y atenciones individualizadas, como si fuésemos un lugar privado. Estamos, la verdad, que en otro contexto y a veces hay gente que no quiere quedar internada a pesar de tener indicación de ello. Entonces, realmente siempre tenemos que tener mucha empatía, mucha paciencia en tratar de explicarle a los familiares la necesidad.
Claro, hay temor, evidentemente, doctor. Ahora, ¿cuál es el plan inmediato si es que durante estos días, considerando la dinámica también, definitivamente todas las camas quedan ocupadas? ¿Qué están pensando, doctor? Bueno, creo que el Ministerio hizo un convenio la semana pasada con los sanatorios privados, que realmente no quiero hablar mucho de eso, porque desconozco Claro. los términos, pero sí eventualmente creo que el Ministerio va a disponer de las camas de los sanatorios privados si llegásemos a necesitar pacientes que requieran ventilación mecánica, que es el principal problema ahora, ¿verdad? Porque camas para internaciones comunes, digamos, de pacientes COVID que están leves o moderados, eso podemos manejarlos en sala. Y en eso el giro de camas es rápido, o sea, hay muchos pacientes que damos alta diariamente. Sí. Donde se retrasa mucho son los pacientes críticos que llevan en promedio entre 2 y 3 semanas de internación. Y es allí donde no hay ese recambio, digamos, muy importante como para poder ofrecer otras camas nuevas a otros pacientes, ¿verdad? Correcto, doctor. Te agradecemos mucho tu tiempo. Dale a las órdenes, que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Así conversábamos con el doctor Fusilo. Ese es el problema, Fito, porque una persona que ingresa a una unidad de terapia intensiva puede permanecer en esa sala 2 semanas, 3 semanas Sí. inclusive. Entonces es un problema para otros que ya tienen también la indicación de ingresar a terapia. Y nos explicaba más temprano el doctor José Fusilo que cuando no se tiene acceso a un respirador, cuando el pulmón está afectado por el COVID-19, y decía él, volvía a reiterar la necesidad de utilizar el oxímetro cuando una persona tiene los síntomas del COVID-19 Sí. para ver la saturación de oxígeno en la sangre. Decía que si no es buena la llegada de oxígeno en la sangre, en los pulmones, eso va generando como una especie de autosaturación, decía él, o la palabra exacta no me acuerdo, pero era como que se iba forzando el pulmón y ya se llegaba tarde al hospital. Por eso la importancia de los respiradores y entender que sean 95 o 98 o 99% de utilización de los respiradores, ya quedan muy pocos respiradores disponibles en este momento en el sistema público. Sí. Y las personas que necesiten de una respiración mecánica van a tener probablemente problemas en este momento en que aumentan los contagios, aumentan las internaciones y lamentablemente también aumentan los fallecimientos. Por eso más que nunca les pedimos a todos que se cuiden, por favor, cuidémonos para evitar los contagios. Esto decía más temprano en Radio Monumental el doctor Fusilo. Al día de hoy, ahora que estamos hablando, nosotros no tenemos en este momento prácticamente ningún respirador libre en el sistema público. Es decir, que si llegase a venir una persona que necesita un respirador, en este momento prácticamente hoy no vamos a sostener. La ocupación está al 100% en todos los hospitales. Tenemos posibilidad de llegar a ventilar alguno que otro paciente más en el INERAN por unas camas que habilitamos ahora, pero son muy pocas, eso se va a acabar enseguida. Entonces la gente tiene que comprender que ahora más que nunca hay que protegernos, porque ya se llegó al punto donde la atención que podamos brindar no va a ser del todo correcta. Hay camas para internaciones de pacientes moderados o incluso más severos que necesiten oxigenación, eso podemos ofrecer, tenemos un lugar para eso, pero el gran problema de esta enfermedad es que esos pacientes moderados que se internan son la minoría. Los que vienen son todos críticos, vienen ya como para conectarse a un respirador. O sea, en ese estado llegan los pacientes y hoy tenemos muchas camas, digamos, o un porcentaje importante de camas para internaciones de cuadros moderados, incluso hasta severos, pero para pacientes críticos en donde estamos totalmente al tope. Recordame nomás, ¿cuántos respiradores tenemos o ventiladores tenemos en el sector público? En el sector público hay en este momento que creció prácticamente al doble, casi 500 y pico, 540. ¿Qué pasa si llega un paciente con un cuadro grave de COVID y no hay más respiradores? ¿Qué pasa con ese paciente? Hay que darle, lógicamente, el soporte básico, conseguir salvar la vida eventualmente con una intubación. Y ayer empieza el sistema a buscar una cama en el sector privado, que creo que para eso se hizo, no sé cómo llamarlo, convenio, alianza con los sanatorios privados, donde en este momento los privados ya van a ir actuando como si fuesen públicos, y el ministerio se va a hacer cargo de conseguir algunas camas. Pero también hay que dar la salvedad allí que los sanatorios privados también ya están teniendo una ocupación muy importante de camas.